Bien, buenas tardes. Gracias por venir a esta presentación. Hoy día tenemos un desafío bastante interesante que es discutir qué pasa con nuestros ecosistemas terrestres, ¿cierto? El planeta Tierra debería llamarse planeta agua porque tiene más agua que tierra si uno lo ve desde el espacio. Y yo lo que quiero hoy día hacer son tres cosas. Primero, explicarles cómo hemos llegado hasta este momento en la historia de la humanidad y en la historia de la Tierra, que para la historia de la Tierra es un milisegundo, pero para nosotros lo es todo. Segundo, quiero contarles con un ejemplo desde la área de la que nosotros somos parte, ¿cierto? Como la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, que tiene que ver qué pasa con la producción de alimentos y la seguridad alimentaria en este momento en el planeta. Y finalmente vamos a revisar las recomendaciones de las Naciones Unidas en el objetivo 15, y espero que cuando revisemos esas recomendaciones hayamos entendido previamente por qué llegamos a esas recomendaciones antes que darle las recomendaciones al comienzo como una mera receta. Finalmente, si el tiempo nos da, quisiéramos discutir con ustedes en unos 20 minutos lo que está pasando en el Amazonas, que es un tema que nos importa a todos. Hace 30, 40 años atrás, Mustafa Tolba, que fue el primer secretario de las Naciones Unidas del Programa de Medio Ambiente, dijo que los problemas que nos abruman hoy son precisamente los problemas que fallamos en resolver décadas atrás. Es decir, en el momento que estamos hoy día en el planeta, no es algo que empezó ayer, sino que empezó hace muchas décadas. Dentro de esa lógica, quiero hacer una breve historia desde el año 1945 hasta el 2010, con algunos hitos que son importantes. Pero hay dos hitos que para mí en lo personal son muy importantes, que es que en 1945 nació mi madre y que yo nací en 1965. Es decir, en dos generaciones, la de mi madre y la mía, el planeta ha cambiado dramáticamente. Y eso es lo que les quiero contar en esta breve historia del tiempo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, había una gran disponibilidad de maquinaria, hierro y una gran disponibilidad de producción de petróleo para los barcos y los aviones de guerra. Y comenzó la Guerra Fría. En ese momento se dividió el planeta en dos grandes bloques por razones ideológicas. Y la presencia de máquinas chatarra, de los tanques, de los barcos y la presencia de una gran capacidad de generar fuerza con la energía de los combustibles fósiles, pero a su vez la poca cantidad de personas que podían trabajar, generó en la década de los 60 lo que llamamos la Revolución Verde. Y dentro de la Revolución Verde está la producción de alimentos en forma intensiva, con una alta cantidad de pesticidas, con maquinarias agrícolas de gran envergadura y la homogenización del terreno arable del planeta a una escala sin precedentes. Al mismo tiempo, a través de los combustibles fósiles y los derivados de los combustibles fósiles, se desarrolló también una industria farmacológica, se desarrolló también la era espacial, y en la década de los 60 la carrera espacial llega a fines de los 60 con el primer astronauta en la Luna. Y también la primera vez que podemos ver el planeta Tierra desde afuera, como una sola gran esfera. La década de los 60 trajo grandes cambios. Y también trae la década de los 60 los primeros indicios de la preocupación por el planeta y lo que le estaba sucediendo con el exceso de uso de pesticidas, la contaminación de los ríos y la desaparición de muchas especies de fauna con el libro La primavera silenciosa de Rachel Carson. Llegamos a la década de los 70 y en los miedos que teníamos en la década de los 70 eran relacionados en qué nos podía pasar si había una guerra nuclear. Y una guerra nuclear se sabía que podía ser tremendamente desastrosa para la humanidad y desastrosa para el medio ambiente porque la radiación mata a todos los seres vivos. Entonces las discusiones apuntaban al invierno nuclear. ¿Qué pasaría si hay una guerra nuclear y se produce una gran nube atómica alrededor de la atmósfera y la temperatura del planeta baja dramáticamente? Podríamos morir todos. Ahí había un gran temor por el frío y el invierno nuclear. Y ya en el año 1972 las Naciones Unidas, en la Conferencia de Estocolmo, ¿cierto?,
establece un llamado de atención a que algo está pasando con nuestros recursos naturales, con nuestro planeta, y que tenemos que empezar a hacernos cargo de los problemas que está causando el desarrollo de la humanidad. Mucha hambre, mucha pobreza, mucha diferencia entre países ricos y países pobres, y muy poca comunicación global entre los países. Esa década también nos lleva a la crisis del petróleo, que por un problema político, ¿cierto?, hubo una gran depresión económica y se empezó a entender que podíamos tener límites al crecimiento de alguna manera. Posteriormente, a comienzo de la década de los 80, cuando yo ya estaba entrando a la enseñanza media, se empieza a esbozar una preocupación por la capa de ozono, ¿cierto? Una capa que hay en la troposfera que se estaría deteriorando por el uso de aerosoles, y se firma un protocolo para tratar de cambiar las tecnologías y generar tecnologías de refrigeración que no usen un gas en particular que produce un deterioro de la capa de ozono. Y ahí empezamos en la década de los 80 a aprender como ciudadanos que había que ponerse bloqueadores solares. Antes nos poníamos una crema para quemarnos y era muy bien visto que uno se quemara entero en el verano. Y ahí se empieza a hablar de la pérdida de la capa de ozono, un gran orificio en los polos, particularmente en el polo sur, que afectaba dramáticamente a la humanidad como un todo. El protocolo de Montreal, ¿cierto?, empieza a hacer los cambios de tecnología y es un primer intento de empezar a preocuparnos de problemas globales y tuvo resultado. En la década de los 90 empieza a surgir la idea del uso sostenible como un paradigma que inunda, ¿cierto?, a la humanidad, y empiezan las Naciones Unidas a promover ese paradigma. Y también empieza en 1992, la Cumbre de Río, el gran momento de la Tierra, donde los gobernantes del mundo se unen en Río de Janeiro y empiezan a hablar de que el futuro común lo tenemos que abordar todos, porque el planeta está llegando a sus límites de capacidad. Piensen que a lo mejor prácticamente ninguno de ustedes había nacido en esa época y ya estábamos muy preocupados. En esa década de los 90 ya se establece la disciplina de la conservación de biodiversidad, en la cual yo trabajo, entre otras cosas, y se crea la real conciencia de que las especies se están extinguiendo y los ecosistemas están desapareciendo. Cualquier persona que estudió ecología antes de los años 90, se les hablaba de los ecosistemas prístinos o ecosistemas puros e intocados de la humanidad, por la humanidad, en el Amazonas, en la Patagonia chilena, en distintas partes de Australia, en las selvas de África Central. Habían zonas del planeta donde el ser humano occidental nunca había puesto un pie. Existía el concepto de los ecosistemas prístinos o inalcanzables para el ser humano. Pero rápidamente eso desaparece y llegamos al cambio del milenio, que desde el punto de vista de la historia de la humanidad es bien importante. Siempre los cambios de milenio fueron llenos de predicciones, llenos de controversias y llenos de momentos difíciles. No solo los cambios de siglo, pero en particular el cambio de milenio. Y en ese momento se habla de que allá se hiciera una evaluación de los ecosistemas en el milenio, en este segundo milenio, y viéramos realmente cómo podíamos redireccionar nuestro modelo de desarrollo. Y se produce el Millennium Ecosystem Assessment, que es un documento que empieza a dar las directrices de qué deberíamos preocuparnos de la biodiversidad, del agua, de los suelos, etc. Esta preocupación se sigue extendiendo y cada vez con más fuerza los reportes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático nos van alertando de que el cambio climático está siendo mucho más rápido y generando muchas más consecuencias de las que nos esperábamos. ¿Cierto? La preocupación mundial crece y llegamos a esta década con el Acuerdo de París, ¿cierto? En un momento en que se piensa o se plantea que realmente tenemos que disminuir la emisión de CO2 y comenzar a mitigar el impacto que hemos causado, pero sobre todo empezar a adaptarnos al cambio climático que ya está mostrando serios indicios de gravedad e impacto en todas las sociedades del planeta. Con el Acuerdo de París, ¿cierto? Tenemos metas para el 2020 y tenemos metas para el 2030. Y la mayoría de las metas no se están cumpliendo.
¿cierto? Una vez que se firmó el Acuerdo de París y posteriormente Estados Unidos cambia de presidente y se retiró del Acuerdo de París, se produce un gran temor a nivel mundial de cómo uno de los países más importantes en emisiones del planeta no se compromete a este acuerdo. No obstante, los distintos estados de Estados Unidos como país federado sí están haciendo muchos esfuerzos para bajar su huella de carbono. En esta historia, desde el año 1945 hasta el año 2010, 2020, apenas estamos en dos generaciones, la generación de mi madre y mi generación. Y cuando yo esté ya retirado de esta universidad, ustedes son los que van a estar tomando las decisiones en nuestra sociedad. Pero van a estar tomando las decisiones a costa de los errores que cometió mi generación y las generaciones que hay para atrás. El problema de la Tierra y de los ecosistemas terrestres, que vamos a ver ahora, no empieza hoy día con esta clase, sino que viene por décadas y viene desde la Revolución Industrial. Hablar de ecosistemas es complejo porque es una palabra muy difícil de definir y muy difícil de entender para las personas que no trabajan en ecología. Y también se tiende a pensar o cometer el error de que la ecología o los problemas de los ecosistemas o los problemas del medio ambiente son de los ecólogos o de los especialistas en el tema. No, los problemas del medio ambiente y los problemas de la ecología son responsabilidad y todos los componentes de una sociedad tienen un rol para solucionarlos. Cuando nosotros abrimos la llave de agua, no es responsabilidad de Aguas Andinas o cualquier otra empresa de aguas producir esa agua para nosotros y ellos son los buenos o los malos que generan o no el agua o le sacan el agua a un humedal. Somos nosotros como consumidores de agua los que estamos demandando ese bien, ese servicio que es la producción de agua. Si ustedes van a los baños de este salón, los baños de este salón tiran una cantidad de agua impresionante para limpiar el baño, habiendo hoy día tecnologías para ahorrar agua. Hoy día seguimos regando nuestros jardines y estamos a puertas de una sequía tremenda este año. Por lo tanto, todos somos responsables de lo que le está pasando a la Tierra. No son las grandes empresas, no son los gobiernos de turno, somos todos. Y todas las profesiones o oficios de la sociedad tienen una función en lo que tenemos que resolver. Por ejemplo, hay un artista, un pintor, que tiene un tremendo proyecto de conservación en Altos de Cantillana, y él es el que lidera un proyecto de conservación en Altos de Cantillana, por solo tener la motivación. Pero gracias a él ha logrado tratar piedras que han sido pintadas con graffiti, utilizando su calidad y su capacidad como artista, porque otra persona no lo podría hacer. Se fijan, todos, hasta los artistas o las profesiones que estén en esta sala, todos pueden contribuir a una sustentabilidad. Cuando hablamos de ecosistemas estamos hablando de un área donde hay elementos bióticos y abióticos. Bióticos se refiere a todos los seres vivos, desde los insectos, microorganismos, bacterias, hasta los animales y las plantas, y abióticos se refiere a las rocas y todo el suelo inanimado en el cual se modelan y se integran seres vivos con las condiciones ambientales, climáticas, viento, exposición solar, humedad relativa, etc. Cada lugar del planeta se puede describir con parámetros bióticos y abióticos. Y los ecosistemas tienen al ser humano como un actor principal. No se estudian ni se entienden sus problemáticas hoy día en el siglo XXI sin entender el rol que tienen los seres humanos en la interacción con los ecosistemas. Acá tenemos un mapa muy simplificado de los grandes ecosistemas del mundo. Nosotros estamos acá con ecosistemas de desierto, mediterráneo y bosques templados y estepas frías. Tenemos el ecosistema del Amazonas, que se ve acá en azul, que lo vamos a ver un poco más tarde en la discusión, como una forma de abordar un tema contingente. Tenemos los otros grandes bosques tropicales en el centro de África, que es la segunda masa de bosques tropicales más grandes de la Tierra. Y así tenemos otras zonas del planeta que son frías, pero también como los bosques de taiga en Siberia. Y cada zona del planeta tiene ciertas potencialidades y tiene ciertas vulnerabilidades que nosotros tenemos que entender y manejar.
¿Le podemos poner valor a los ecosistemas y su biodiversidad? Hay muchas formas de valorar o poner en valor a la naturaleza. El gran problema que hemos tenido por mucho tiempo ha sido que los científicos no hemos sido capaces de contarle a la humanidad que sin la naturaleza nos va a ser tremendamente difícil sobrevivir en el planeta. Una lógica que se desarrolló hace unos 20 o 25 años fue la idea de los servicios ecosistémicos y empezar a medir cuánto es el valor de que haya un suelo rico en nutrientes para producir alimentos, cuán importante es un bosque para que se coseche agua limpia para consumo humano o la agricultura, cuánto producen los mares que nosotros seguimos cosechando peces del mar. La lógica de ser cazadores y recolectores de hace miles de años en muchas áreas no ha cambiado mucho. Por ejemplo, nosotros hablamos de la industria pesquera, pero la industria pesquera se refiere a unidades de gran tamaño que tiran redes al mar y recogen gran cantidad de toneladas de peces. No es muy distinto a un cazador y a un pescador, ¿cierto?, Cahuéscar en los canales patagónicos hace 150 años, o no es muy distinto a un pescador en la Polinesia que tiraba una red desde una balsa pequeña. Lo que cambió es la magnitud de la pesca, porque hoy día tenemos grandes barcos que pescan por arrastre y que pescan con GPS y están conectados a los satélites, y los satélites pueden detectar a dónde están los cardúmenes y pueden ser tremendamente efectivos en la pesca. Pero el acto de recoger a los peces del mar depende exclusivamente de la productividad y la dinámica de poblaciones de esos peces y no depende de una intervención directa. Sí, la salmonicultura, que hemos tenido que desarrollar en los últimos 20 años porque los recursos marinos que cosechábamos como cazadores y recolectores se están agotando. Bien, todos los servicios ecosistémicos se pueden medir de alguna manera, pero se necesitan urgentes cambios en las políticas económicas y en la legislación para que esto se pueda incluir en las cuentas patrimoniales del país y en los indicadores económicos del país. Los servicios ecosistémicos se pueden resumir en aprovisionamiento, productos que obtenemos desde los bosques o de las praderas, de regulación, por ejemplo, el control de la erosión o las inundaciones, culturales, por ejemplo, el valor que tiene desde el punto de vista religioso, simbólico, un árbol, un ecosistema determinado, un volcán, y de soporte que producen producción primaria, ciclos biogeoquímicos que hacen que funcione la tierra. Yo siempre le digo a los estudiantes de agronomía que no pueden pensar ellos que porque ponen una semilla de una variedad determinada y una dosis determinada de pesticidas, no pueden pensar que ellos están controlando ese proceso de crecimiento. Ese proceso de crecimiento depende de los microbios del suelo que ellos no controlan, depende de la nubosidad del día que ellos tampoco controlan, de las precipitaciones y de una serie de factores naturales que hay en ese ecosistema. Por lo tanto, un ingeniero agrónomo cuando pone una semilla en la tierra influye e interfiere en ese ecosistema en cierta medida y cosecha un producto, pero los servicios ecosistémicos alrededor son fundamentales para que se produzcan los alimentos. Aquí tenemos un resumen de los distintos tipos de servicios ecosistémicos, ¿cierto? De polinización, culturales, religiosos, estabilización de inundación, calidad de aguas, la continuidad y calidad de los ríos, la producción de fármacos a partir y productos en la industria a partir de compuestos naturales que se obtienen de plantas, hongos, insectos, bacterias que hay en la naturaleza, los ciclos biogeoquímicos que permiten la vida en la Tierra. Todo esto está dado por la naturaleza y los seres humanos lo utilizamos. Es una trama compleja de servicio ecosistémico integrado y cuando nosotros alteramos alguno de los componentes podemos tener efectos en cadena que no son bien entendidos y que pueden perdurar por décadas. Por ejemplo, cuando ocurre un incendio forestal y se quema el suelo y desaparece y se transforma en ceniza, para que se vuelva a formar ese suelo pueden pasar siglos o miles de años. Hay fenómenos que son irreversibles a la escala humana, pero son adecuados o en un tiempo prudente a la escala de la Tierra. Si el problema que estamos viviendo hoy día con el planeta y los efectos del ser humano sobre el planeta
no son un gran problema para el planeta Tierra y su evolución en la historia del universo. Son un problema para nosotros que tenemos una expectativa de vida y un ciclo generacional tan cortito que en el ciclo generacional de mi madre y el mío hemos producido un cambio dramático sobre la faz de la Tierra, solo en 2 generaciones, y que para nosotros son muy importantes porque estamos hablando de menos de 100 años, pero para la vida de la Tierra este es un mero accidente que haya surgido el ser humano con estos problemas que está enfrentando. Entonces no hay una dicotomía entre que salvemos la Tierra, pero no nos vamos a preocupar del ser humano. El problema es, preocupémonos del ser humano y por eso tenemos que salvar o tratar de recuperar el planeta Tierra del estado en el que está, porque nos conviene a nosotros. Ni siquiera estamos hablando de las generaciones futuras. Los problemas los estamos enfrentando nosotros. Bien, por ejemplo, cuando nosotros erosionamos y sobrepastoreamos los cerros alrededor de las ciudades o cortamos los bosques en las montañas, podemos tener este tipo de problemas como las inundaciones. Y cuando las inundaciones son muy complejas y muy problemáticas porque se pierde mucho suelo y se pierde después la calidad de los suelos donde se quiere producir algún alimento. El control de la erosión, hay que mirar las cuencas o los ecosistemas, sobre todo en nuestro país, que las cuencas en Chile parten en la cordillera con un glaciar, se meten los cañones montañosos con los ríos a planicies muy pequeñas como la planicie de Santiago, y después viene otro cordón montañoso y terminamos en el mar en menos de 150 kilómetros. Nosotros tenemos cuencas muy pequeñas y muy cortas. Para algunos expertos en hidrología de otras partes del mundo, el concepto de ríos prácticamente no se aplica en Chile y en realidad son verdaderas caídas de agua o cascadas, por lo corto que es nuestro país. Por lo tanto, eso nos da una gran diversidad de ambientes, pero también una gran vulnerabilidad a las cosas que hagamos en la parte alta de la cordillera y repercute a lo mejor en el valle de la Concagua o en la costa. La erosión causada por la deforestación y el sobrepastoreo en las partes altas de las cuencas genera los problemas en las partes bajas. Control de pestes y patógenos. La polinización y el control de pestes y patógenos se debe a muchos microorganismos, insectos y parasitoides naturales que favorecen la polinización, que se favorecen los procesos de producción de alimentos para nosotros. La modificación del clima regional. Los bosques son generadores de lluvia. Al ir deforestando toda la cordillera de la costa por más de 150 años, fuimos perdiendo las precipitaciones en la cordillera de la costa y fuimos perdiendo la capacidad de producir cosas ahí o producir alimentos. Por eso en algún momento en la década de los 70 se desarrolló la idea del Decreto Ley 701 y se empezaron a plantar pinos en terrenos que ya estaban tan erosionados y tan deteriorados por el cultivo de cereales y por el sobrepastoreo ganadero que ya eran tierras abandonadas. Y ahí se creó un incentivo de empezar a plantar pinos para darle algún uso a esa tierra, que después se transformó en la industria forestal de plantaciones con más de 2 millones de hectáreas a la fecha. Entonces, la erosión de las partes altas del ecosistema terrestre es un tema muy importante para la humanidad. Es tan fuerte el impacto del ser humano sobre el suelo y su capacidad de producir, que cuando los terrenos que han sido mal utilizados por la agricultura terminan siendo inservibles, se tuvo que inventar un concepto, que es el concepto de agri-deserti, para diferenciar a los desiertos causados por el ser humano de los desiertos naturales que produce la geología y el clima de la Tierra. Los servicios culturales son múltiples y cada día toman más fuerza. Los servicios de soporte, la producción primaria, como les decía, la cosecha de peces, la producción de praderas naturales, la polinización, la dispersión de semillas. Hay muchas especies de bosque nativo que necesitan que los pájaros o los mamíferos, ya sea pequeños roedores, incluso los zorros, consuman las semillas de los árboles y se produzca un proceso de digestión de la capa externa de la semilla. Y una vez que ocurre eso, esas semillas al ser depositadas después por el animal pueden ser fértiles y germinar. Entonces hay una conexión muy directa entre los animales y las plantas y sus semillas, entre los insectos y las plantas, etc. Quedan 15 minutos. Muy bien. Esos son los servicios de soporte, ¿ya? Entonces,
bajo esta lógica de la valoración de los servicios ecosistémicos, tenemos que entender la importancia de los objetivos del desarrollo sostenible. Te voy a pedir que pases a la lámina de los objetivos del desarrollo sostenible, que están en verde, por favor. Más adelante. Si quieres hacer eso. Ahí están. Esos que son los resúmenes, eso. Los objetivos del desarrollo sostenible de los ecosistemas terrestres son, primero, proteger lo que no hemos dañado. Segundo, vamos por ecosistemas terrestres determinados que son importantes de proteger, que están listados en estas láminas. Estos ecosistemas, los más prioritarios de proteger, son los humedales, las montañas, los bosques y las zonas áridas. Pareciera extraño pensar que las zonas áridas son importantes, pero son muy importantes porque albergan diversidad muy importante, incluso para el futuro adaptación de la humanidad cuando tengamos zonas cada vez más áridas. De ahí se pueden generar especies que nos pueden servir cuando muchas zonas del planeta, como esta parte central de Chile, sean más áridas. Pero una cosa es proteger y la otra es tener una acción concreta, como compartir los recursos genéticos, recuperar los suelos y reforestar, controlar especies invasoras y controlar la caza ilegal y el tráfico de especies. Estas son acciones proactivas, las otras son de protección y conservación, y estas son acciones que hay que recuperar. Hemos perdido muchos bosques, hemos perdido muchos suelos, hemos deteriorado muchos recursos acuíferos y ríos en la naturaleza del planeta y los tenemos que recuperar. Pero no podemos recuperar la naturaleza y quedarnos sin actividades productivas y quedarnos sin alimentar a la humanidad. Por lo tanto, proteger al planeta no puede ir en contra de la actividad económica o en contra del desarrollo social. Tenemos que seguir proveyendo de bienes y servicios, tenemos que recuperar el daño ambiental y tenemos que mitigar el efecto del cambio global. O sea, tenemos varios frentes que atacar y además tenemos que mantener y generar la actividad económica. Siempre que yo le pregunto a mis estudiantes qué entienden por sustentabilidad, me dan solamente acciones y ejemplos de protección del medio ambiente. Y nunca me dan alguna actividad productiva o algún producto que vender o algún beneficio social. Me llama mucho la atención que se hace un sinónimo entre sustentabilidad y preocuparse del medio ambiente. Y la sustentabilidad tiene que involucrar las tres cosas. Porque no saco nada yo con sacar una ley prohibiendo algo y después me voy y alguien va y va a extraer igual la tierra de hoja de un bosque esclerófilo, por ejemplo. Entonces, tenemos todos estos desafíos. Proteger, recuperar, mitigar los efectos del cambio global, pero proveer de bienes y servicios y actividad económica. Y por eso es tan importante que integremos los conceptos de genes, especies y ecosistemas en la ecuación de sustentabilidad. La extinción de especies está avanzando y no es irreversible. Por lo tanto, es un problema que tenemos que tener en cuenta. Se clasifican las especies y vamos ahora a la última lámina de los incendios forestales y vamos a poner un video donde después queremos generar una discusión sobre un caso que está ocurriendo en este momento. Si te devuelves a la previa, yo me devuelvo. Estamos viendo, ¿cierto?, que en el planeta hoy día, más que nunca, nos llama mucho la atención la cantidad de incendios que están ocurriendo. Las épocas estivales se están haciendo más secas y más prolongadas en algunas partes del planeta y la acción del ser humano, voluntario o involuntariamente, está generando este tipo de mapas de calor producidos por la NASA. Países desarrollados como Estados Unidos, en países en desarrollo o en grandes zonas del mundo, zonas que eran frías como en Siberia, miles de hectáreas quemadas. Y en estos días hemos estado viendo el gran avance del fuego en el Amazonas y con mayor atención ahora en la última semana lo que está ocurriendo en África. Este es un problema muy grave porque aumenta o hace más rápido el calentamiento global por la gran liberación de carbono al combustionar los bosques. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver una entrevista donde se habla del tema del Amazonas y me gustaría, si ustedes quieren, concentrar la discusión a un tema que está ocurriendo ahora, que tiene que ver con el Amazonas. Gracias.
Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Marca Registrada de día viernes, nuestro ranking de las 5 noticias más importantes, más relevantes, más llamativas de esta jornada. Comenzamos de inmediato con la noticia número 5. Que nos lleva al foco de la atención internacional durante esta semana, el Amazonas. Está creciendo la presión mundial contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por los devastadores incendios forestales. Mientras Bolsonaro dijo que se está librando una guerra de información y que otros países pretenden apoderarse de las riquezas del Amazonas, el gobierno francés lo acusó de mentir sobre esta catástrofe. Bolsonaro firmó un decreto para desplegar fuerzas militares en la prevención y represión de delitos ambientales y en apoyo al combate de los mega incendios que afectan a vastas zonas de la Amazonía. También instruyó a todos los ministerios a realizar acciones para enfrentar la emergencia. Es la primera medida de este alcance que adopta el gobierno brasileño sobre los incendios. Recordemos que en los días previos, Bolsonaro había acusado a ONGs ambientalistas de provocar los siniestros. Cuando se le preguntó qué evidencia tenía para esa acusación, reconoció que no tenía ninguna. Mientras la situación ha provocado un duro enfrentamiento con Francia, el presidente Emmanuel Macron indicó que se trata de una crisis internacional que deberá ser tratada en la cumbre del G7 este fin de semana, mientras un comunicado oficial de Francia acusa a las autoridades brasileñas de mentir sobre sus compromisos de protección al medio ambiente. Bolsonaro respondió que esa posición representa una mentalidad colonialista. Francia e Irlanda anunciaron que podrían bloquear el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur si Brasil no toma medidas concretas para salvar el Amazonas. Y durante esta jornada, cientos de personas se han reunido frente a distintas embajadas de Brasil en el mundo para protestar por lo que ocurre. Las legaciones de Berlín, Londres, Buenos Aires y también Santiago han sido testigos de la indignación de activistas por el medio ambiente, por la falta de reacción del presidente Bolsonaro, quien ha minimizado el impacto de los incendios y, como decíamos antes, incluso ha acusado a los ambientalistas de haberlos provocado. Miembros del movimiento Viernes por el Futuro demandaron acciones concretas del gobierno e incluso algunos exigieron la renuncia de Bolsonaro. ¿Qué pasó en Santiago? También un centenar de personas se reunió frente a la Embajada de Brasil en Chile, exigiendo que el mandatario termine con las políticas de deforestación en el Amazonas. ¿Qué está pasando y cuál es la seriedad, la gravedad, cuál es el alcance de lo que ocurre no solamente en Brasil, sino en otros países del Amazonas? Lo vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, Cristian Borasic, académico de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Partamos por dimensionar esto. ¿Es efectivamente algo comparativamente más grave, más serio que los incendios que ocurren todos los años en esa zona? Indudablemente que si lo comparamos con el año pasado, hay un aumento significativo, pero si vemos la historia de deforestación por quemas y por abandono de territorios para buscar nuevos territorios para la ganadería o la agricultura, este es un fenómeno que tiene décadas y que tuvo un pic muy grande entre el año 2002 y 2004. Y hoy día estamos volviendo a aumentar este pic. ¿Hay una relación aquí, o sea, estamos hablando en general de incendios que se producen intencionalmente para buscar más territorio para la explotación económica? Mira, con las imágenes satelitales se puede discernir si son quemas agrícolas donde el nivel de combustible o vegetación que se está quemando no genera lo que se denomina los pirocúmulos, que son nubes asociadas generalmente a las erupciones volcánicas que tienen una refractancia y un tipo de respuesta que se captura en los satélites que indican una intensa producción de calor. Y esa intensa producción de calor sí se está viendo en algunas partes del Amazonas en estos incendios que indican que se están quemando árboles de gran tamaño. ¿Y eso qué significa? Y eso significa deforestación, significa la fragmentación del ecosistema amazónico aún más y el avance de esta destrucción de la biodiversidad y el ecosistema. ¿Por qué, decías, hubo un pic a principios del siglo XXI, luego de alguna manera se había logrado mejorar la situación?
¿Qué tipo de políticas se implementaron o qué tipo de cambios hubo para que en algún momento se lograra tener mejores resultados en la protección del Amazonas? Mira, los esfuerzos de conservación y preocupación por la pérdida de biodiversidad y daño de ecosistemas se fueron incrementando desde la cumbre de Río, ¿cierto?, del año 92, y durante la década del 2000 al 2010 hubo grandes esfuerzos de organismos no gubernamentales y mejores políticas de gobierno de Brasil y otros países para aumentar la protección y la fiscalización de estas quemas de roce a fuego para ir avanzando con la ganadería. Y en los últimos años se había logrado incluso estabilizar o disminuir bastante la tasa de deforestación, pero nunca se ha logrado detener completamente. El problema es que estamos llegando a un nivel de deforestación que es un punto de quiebre hacia el futuro del Amazonas como un todo. ¿Por qué es un punto de quiebre lo que estamos viendo? Es un punto de quiebre porque las deforestaciones, con el incremento de la fragmentación de los ambientes y el ingreso del fuego en distintas partes, va generando mayor acceso de la gente y una cadena que se va multiplicando, y el borde de los bosques se va degradando porque queda asociado a cultivos, a praderas o a zonas ya abandonadas, donde las especies se van disminuyendo en su número de especies y cantidad de especies. Los animales del bosque amazónico no están adaptados al fuego. Eso es muy importante de destacar. Cuando se ha hablado bastante en estos días, se ha dicho mucho, se ha repetido, por ejemplo, el Amazonas es el pulmón del mundo, que produce cerca del 20% del oxígeno. ¿Qué tan relevante es en verdad lo que ocurra con el Amazonas para el mundo en su totalidad? Mira, es un símbolo ponerlo como el pulmón del mundo. Lo importante del Amazonas tiene que ver con su importancia en el clima global, importancia en el clima local y las futuras precipitaciones y la mantención de una calidad y una cantidad de agua a la cuenca hidrológica más grande del planeta, que va a repercutir incluso hacia el mar. De hecho, la evapotranspiración que ocurre desde los árboles de gran altura en este complejo bosque con múltiples capas, genera lo que se llaman los ríos en el aire, que es la emisión de gran cantidad de humedad que produce lluvias y beneficia a la agricultura de Brasil e incluso llega a beneficiar a otros países. En ese sentido es muy importante, en la cantidad de carbono acumulado, en la cantidad de lluvia y las cuencas que se mantienen. Desde el punto de vista científico purista, digamos, o real, la gran cantidad de producción de oxígeno se produce en las algas marinas en los grandes océanos, que también se van a ver afectados por la acidificación del mar, por la mayor cantidad de CO2 en la atmósfera, producto de estos incendios. Ok. Ya antes de estos incendios había críticas muy fuertes a las políticas del gobierno de Brasil en términos del cuidado y la protección del Amazonas. The Economist, por ejemplo, había dicho que Bolsonaro era el presidente más peligroso para el medio ambiente mundial, incluso más que Trump. Esto antes de que se desencadenaran estos incendios. ¿Qué tanto ha cambiado efectivamente esto o qué tanto son malas políticas que venían de antes en lo que está ocurriendo en Brasil? Mira, lo que está ocurriendo hoy día con este discurso del presidente Bolsonaro y esta controversia que está empezando a tomar fuerza con la Unión Europea, particularmente con Francia, tiene que ver con lo que se denomina la conservación y la geopolítica. Hoy día la conservación de biodiversidad, la salud de los ecosistemas y el deterioro ambiental por el cambio climático y otros factores ya trasciende fronteras. El planeta está conectado, ¿cierto?, con las redes sociales, con la información en línea, y la gente siente un sentido de pertenencia y propiedad del Amazonas, pero también en Brasil hay un sentido de pertenencia y propiedad y mucha rabia interna. Yo hoy día estuve en contacto con mis colegas del Instituto de Pesquisa Ecológica, IPE, y ellos están realmente muy preocupados porque sienten que se llegó a un momento de quiebre en el futuro del Amazonas como un ecosistema muy importante a nivel planetario. Pero ¿qué tanto de la culpa o de la responsabilidad se le puede entregar a las políticas del actual gobierno brasileño, a su discurso contra el medio ambiente, a sus constantes acusaciones, incluso acusando sin ninguna prueba de que son los ambientalistas los que están provocando estos incendios? ¿Qué tanto hay de responsabilidad en lo que está haciendo el gobierno de Brasil? Mira, hay una responsabilidad alta y hay un problema político interno y externo. Hoy día tenemos una ciudad de 400.000 habitantes, Portobelo, que está cubierto por smog, con este humo y por la ceniza. Hay gente que está ya empezando a sentir síntomas de enfermedades respiratorias y esto también le estaba generando al presidente Bolsonaro un problema político interno que no es fácil de solucionar. El fuego afecta a ricos y a pobres y afecta al medio ambiente y afecta a largo plazo. Entonces aquí hay un problema muy delicado interno de la política de Bolsonaro y su gobierno. Y tú mismo lo dijiste, ha enviado hoy día a las Fuerzas Armadas a fiscalizar y a tratar de ayudar a detener los incendios. Esto no es bueno para Brasil ni es bueno para ningún gobierno que ocurra esto. Claro, porque
Él había usado de alguna manera esta situación más laxa en la protección del medio ambiente con fines políticos, diciendo que él favorecía el crecimiento, que favorecía el desarrollo, que no iba a ser rehén de los intereses de grupos ambientalistas o de las Naciones Unidas o de las presiones de gobiernos extranjeros. Él lo había usado como una herramienta política hasta ahora. Mira, los científicos que trabajamos en conservación, que trabajamos en ecología, no somos activistas. Hay un grupo que son los ambientalistas, que son activistas, hay un grupo que quiere el crecimiento económico a toda costa, y aquí hay que hacer un cambio de paradigma. La economía es cómo se maneja la casa y la ecología es cómo funciona la casa. Si tú tienes una casa que es el planeta Tierra y no sabes cómo funcionan todos los elementos del ecosistema o de este gran ecosistema, estamos tomando decisiones económicas a ciegas. El uso indiscriminado de los recursos, la fragmentación de los bosques, el empancamiento de los ríos, la contaminación y la acidificación de los mares, a la larga repercute sobre la economía. Entonces acá hay que hacer un llamado a que integremos la economía y la ecología para un desarrollo sostenible real y no un discurso solamente. Y en ese sentido, esta situación del Amazonas nos está llevando a una crisis y de esta crisis ojalá salgan buenas soluciones y un buen acuerdo. Porque muchas veces, y ese es el discurso que escuchamos en casos como este, se les ve como fuerzas contrapuestas. O sea que la protección del medio ambiente significa frenar el desarrollo económico y al revés, que para aumentar el desarrollo económico, sobre todo en países con menores niveles de desarrollo, bueno, hay que hacer ciertos sacrificios en tema ambiental. Incluso se ha dicho muchas veces, y lo ha dicho el propio Bolsonaro, cómo los países europeos nos vienen a dar lecciones si ellos se desarrollaron depredando su propio medio ambiente. Por lo mismo, como ellos desarrollaron sus economías depredando el medio ambiente en Europa y depredando el medio ambiente en las colonias de las cuales ellos tenían los recursos naturales, no debemos seguir ese mismo camino. Si seguimos el mismo camino de Europa o de Occidente, que destruyó sus recursos naturales y que hoy día se está preocupando porque tiene un nivel de vida más alto y porque tiene una mayor educación, sería un error fatal. Nosotros podemos dar el salto tecnológico y el salto cultural de hacer las cosas en forma sostenible y mejor porque el conocimiento está. El problema es cuando se produce el atrincheramiento de los ambientalistas por un lado y de los productivistas por otro. Esos dos caminos no llevan a nada. No existe una dicotomía entre crecimiento sostenible y protección del medio ambiente. Se puede hacer bien. ¿Y cuál es el rol que tienen, por ejemplo, los gobiernos europeos? Estoy pensando en también una controversia muy larga.